raza aviaria original, la primera de todas, fue criada por Ian Shankar, que es el que generó los grandes dragones alados a 200 billones de eones atrás, que nuestro universo existiera. La raza más antigua que existe son los dragones. Y del ADN de los dragones salieron varias razas, entre ellas los aviarios. Entonces, en el universo de Tiffany's, que es vecino de Shinkara, se plasma en la novena dimensión el primer prototipo de aviario, que no era como los aviarios que conocemos hoy. Era una mezcla entre un dragón alado, entre un dragón y un halcón. Una mezcla así media rara, que no tenía pluma, tenía cuero, piel. Pero como eran etéricos, volaban entre las estrellas. No estaban de uniforme, ellos volaban entre las estrellas. Y entraban en proyectos de conexión psíquica y de ahí llegaban a los planetas psíquicamente antes que su cuerpo etérico llegara. Entonces ese fue el primer proyecto bariónico de 9D de una raza. Paralelamente a eso, esta red cría los felidios en Umbersa, en la capital de Umbersa, y de ahí los transfiere a Shinkara. Entonces, como Jan Sack y esta red son hermanos, esta red solicita la autorización para plasmar en Shinkara un prototipo de 7D aviario. Y ahí Shinkara, como tenía apenas el 5% de polaridad, coloca paralelamente los felinos y los aviarios. Y ahí se desarrolla el primer prototipo bariónico de los aviarios, que eran razas, eran pájaros gigantes, que eran mucho mayores de lo que nosotros somos actualmente. Los aviarios tenían curvature de casi 150 metros de altura comparado a lo que somos nosotros, porque eran muy sutiles. No eran físicos, materiales, eran etéricos. 7D, para que tengan una idea, es un astral superior, muy sutil. Entonces, cuando ese ADN fue siendo ajustado, se dieron cuenta que habían particularidades entre el ADN felidio y el ADN de los aviarios, en la columna, en la estructura vertebral. Entonces, ahí se fueron haciendo nuevos proyectos hasta que se llega al 5D en Shinkara, en Tiffany's y en Acto Dual. Y ese proyecto de 5D lo traen para acá a través de Metraton, junto con Mika. Y empiezan a desarrollar en un sector cerca de Salvington los primeros aviarios de 5, 6 y 4D de este universo nevadón, experimentalmente. De ese proyecto aviario de Salvington se generan 25 o 28 moldes genéticos de aviarios. ¿Ya? Y esos aviarios, que son básicamente humanoides con estructura de pájaro, van evolucionando con el código MCM de Mika, paralelamente a los felinos de esta red. Y de ahí se desenvuelven 12 razas matrices con más capacidad de evolución. Una de ellas son los azules, los naranjas, los verdes coloridos, que parecen los papagayos de Brasil, que tienen varios colores, entre verde, rojo, azul, una mezcla. Pero los azules se destacaron por ser los más intelectuales y los más psíquicamente preparados para trabajar en 4, 5, 6D simultáneamente, viajando entre las dimensiones. En cuanto a las otras razas, se especializaron en otros sectores, algunas solamente en el área de combate, que fueron los grandes enemigos, entre comillas, de los felinos. Porque ¿qué pasaba? Los felinos tenían una grande capacidad física, corporal, mucho mayor que los aviarios. Pero por otro lado, los aviarios tenían una capacidad psíquica que era proporcional a los felinos. Entonces, en algunas partes de la historia los dos fueron enemigos, en otras fueron muy grandes amigos, porque uno complementaba al otro y hicieron experiencia genética entre ellos. Entonces, de las más de casi 300 especies aviarias que se formataron con tecnología espacial interdimensional, 12 se consideraron las más evolucionadas. Los aviarios azules entraron a la frecuencia del Arcángel Miguel, que es de rayo azul, y por eso se destacaron, porque entraron al comando Ashtar. No se olviden que Ashtar es un fractal de Miguel. Sí. Entonces, los Blue Avians son una facción que se
fundió a Miguel, para ayudar en el desarrollo de la operación rescate de todas las razas aviarias, felídeas, humanas, de todas las razas que quedaron atrapadas en la guerra de Orion. Ellos son un comando temporal. En cuanto, por ejemplo, tú coges los aviarios dorados, que son extremadamente evolucionados de 9, 10D, ellos se quedaron en la parte del taoísmo, de la concentración mediúnica, como Siddhartha Gautama, trabajando con Kutumi en la frecuencia cognitiva superior, pero no en operaciones de rescate. Entonces, cada una de las 12 matrices genéticas aviarias se especializó en un trabajo específico. Los azules, como están conectados al trono de Miguel, empezaron a trabajar en la operación rescate de todos los pueblos que quedaron atrapados en la guerra de Orion y en la guerra temporal. Entonces, por eso que vienen trayendo con Corey Goode, porque Corey fue a trabajar con el gobierno oculto en la Luna y trabajó en operaciones secretas en la línea del tiempo, él es un propio viajante temporal. Entonces, los aviarios azules empezaron a formatar lo que llamaríamos de policía temporal. Wow. Para investigar los procesos de manipulación del flujo temporal, no solo por los reptilianos, como por todas las razas involucradas en la Gran Guerra. Entonces podemos decir que los aviarios azules representan una frecuencia del comando Astar y del comando micaélico en el comando temporal, haciendo rescates cognitivos y trayendo información del desarrollo de la conciencia de los propios agentes del comando temporal que trabajan para las fuerzas negativas, para darles a ellos el entendimiento de la mierda que están haciendo. Perfecto. Por eso que Corey fue contactado.